Bienvenidos, estoy muy contento de poder compartirles la palabra en esta noche. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en redes sociales. Y hoy les quiero compartir un tema que es muy especial para mí porque también tocó mi vida mientras hacía el estudio, mientras investigaba sobre el tema, que es sobre la carta de Filemón. ¿Sí? Entonces, para comenzar, quisiera que podamos cerrar nuestros ojos y hacer una oración. Señor, te entregamos este tiempo, te entregamos esta palabra, te pedimos de que seas tú, Señor, guiando cada palabra que salga de mi boca y que seas tú también a través de tu Espíritu Santo tocando los corazones de las personas que nos están oyendo, Señor, para que puedas transformar vidas, transformar corazones, Señor, y que tu Evangelio pueda crecer en nuestras vidas. Te entregamos este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Bien. La carta de Filemón es una carta en realidad muy breve, es una carta de tan solo un capítulo y que involucra a tres personajes: a Filemón, al apóstol Pablo y a Onésimo. ¿Quién era Filemón? Filemón era un residente de Colosas y había sido convertido en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, es decir, era un discípulo antiguo del apóstol Pablo. Onésimo era uno de sus esclavos. Era un esclavo que había huido de él y había indicios en la carta de que Onésimo probablemente había robado algo del apóstol Pablo. Había robado algo de Filemón. Entonces, Onésimo había huido, había robado alguna pertenencia de Filemón y el apóstol Pablo se encuentra con Onésimo. ¿Cómo se encuentra con Onésimo? Onésimo, ¿qué es lo que hace? Al escapar, escapa a Roma. ¿Por qué a Roma? Porque era la ciudad más poblada. Seguramente Onésimo esperaba no ser encontrado allí y durante este tiempo Pablo estaba encarcelado, pero en este tiempo lo más probable es de que el apóstol Pablo estaba durante arresto domiciliario. Es así de que permitió de que Onésimo pueda participar de una de las reuniones que tenía en su casa el apóstol Pablo y que a través de estas coincidencias, entre comillas, se encontró con el apóstol Pablo en la ciudad más poblada del mundo y en una de las reuniones que tenía el apóstol Pablo, Onésimo fue conducido al Evangelio. Con el tiempo, el apóstol Pablo y Onésimo pasaron a ser muy buenos amigos, pasaron a tener un vínculo muy fuerte, hubo un afecto muy fuerte entre ambos. Y Onésimo, vemos que también vamos a leer en la carta, pasó a ser un valioso miembro de la iglesia y un ayudante valioso del apóstol. Los dos estuvieron, sin embargo, de acuerdo de que Onésimo tenía que regresar con Filemón para rectificar los males que había cometido. Con este contexto entendemos que esto es la motivación de que lleva el apóstol Pablo a escribir esta carta a Filemón, intercediendo por Onésimo y presentando las razones de por qué necesitaba ser restaurada la relación entre Onésimo y Filemón. Fue en esta ocasión que el apóstol Pablo también escribió la carta a Colosenses y envía a Tíquico como portador de la carta y a Onésimo de vuelta junto con él. De todas las cartas del apóstol Pablo, esta es la más personal. Vemos otras cartas personales que hace el apóstol Pablo como 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. Sin embargo, estas cartas son más de cuestiones para la asamblea, cuestiones de iglesia, cuestiones de cómo se debía conducir el pueblo de Dios. Esta carta vemos que es una carta muy personal, la única de este estilo que tenemos del apóstol Pablo. Y la enseñanza principal de esta carta es el perdón. Esta carta nos invita a que perdonemos y que restauremos nuestras relaciones con nuestros hermanos, recordando cómo Dios nos perdonó a nosotros. Y a esto vamos a llamar el efecto Filemón. Vamos a pasar leyendo los primeros versículos de esta carta. Filemón, versículos 1 al 3, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón y colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es interesante ver que en estos versículos Pablo saluda inicialmente a Filemón y a su familia, pero también saluda a toda la iglesia. Como nos indica la carta, la iglesia se reunía en casa de Filemón, es decir, que Filemón no era solamente un discípulo más del apóstol Pablo, era un discípulo que tenía una iglesia en su casa y la iglesia se reunía en la casa de Filemón. Y por la carta también entendemos de que Filemón había sido el discípulo de Pablo, como vimos antes. Si bien era una carta personal hacia Filemón, también entendemos por estos versículos que esta carta se iba a leer delante de toda la iglesia. Por eso es de que pide que se salude a todas estas personas y a la iglesia. ¿Cuál sería el objetivo del apóstol Pablo para que esta carta, que si bien era personal, se lea delante de toda la iglesia? El apóstol Pablo seguramente quería que a través del perdón de Filemón hacia Onésimo sea bendecida no solamente la relación de Filemón y Onésimo, sino sea bendecida toda la iglesia. Leemos los siguientes versículos que dicen, Filemón 4 al 7. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortado los corazones de los santos. Pablo continúa la carta de Filemón y hace recuerdo a Filemón de todas las buenas obras que él había hecho y de que muchos corazones habían sido confortados a través de Filemón. Pablo, ¿qué está haciendo en estos versículos? El apóstol está preparando el camino para lo que le iba a pedir en los siguientes versículos a Filemón. Leamos versículos 8 al 16. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que como esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces aquí está el grueso de la carta. Este es el mensaje principal de la carta, los vemos en estos 8 versículos, en la que Pablo hace el pedido. Un poco de contexto. Las estadísticas estiman de que habían alrededor de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Hombres y mujeres eran vendidos y comprados como una mercancía, como un objeto. Y un esclavo promedio se vendía en 500 denarios. Un denario era el salario diario de un jornalero. Es decir, que un esclavo tenía un valor bastante alto. 500 denarios, que es equivalente al salario de más de un año de un jornalero. Aunque algunos esclavos que eran más educados o que tenían ciertas habilidades podían venderse hasta por 50.000 denarios. Un amo podía darle libertad a su esclavo, o un esclavo podía conseguir su propia libertad si es que conseguía el dinero para pagarlo. Si un esclavo huía, ¿qué sucedía? El amo registraba su nombre, su descripción ante las autoridades y el esclavo quedaba como alguien que se tenía que buscar por la justicia. Cualquier ciudadano que encontraba un esclavo que era prófugo podía hacerse cargo de él y aún negociarlo con el dueño.
el esclavo no era automáticamente devuelto a su dueño, ni tampoco era sentenciado inmediatamente a muerte. Aunque en algunos casos los amos eran crueles, muchos de ellos podían también ser bondadosos, y esto ocurría también con alguna frecuencia. Y después de todo, un esclavo era una propiedad útil, era una propiedad valiosa, y un amo no quería sentenciar a la muerte a un esclavo. ¿Por qué? Porque también era una pérdida para él. Entonces, ya con esto en contexto de cómo era la esclavitud en ese tiempo, vamos a pasar a entender y ver cuáles son las 5 súplicas que le hace Pablo para convencer a Filemón de que le otorgue el perdón a Onésimo. Primero, Pablo empezó mostrando el testimonio de Filemón como un hombre que había sido de bendición para otros. Filemón había confortado el corazón de los creyentes, y ahora Pablo quería darle la oportunidad de confortar su corazón. Pablo le decía a Filemón: por medio de ti muchos corazones habían sido confortados. Ahora Pablo le está diciendo: ahora tenés la oportunidad de que mi corazón sea confortado por medio de esto que te voy a pedir. Filemón había sido de gran bendición para muchos, y ahora podía ser de bendición tanto para Pablo como para Onésimo. El segundo, Pablo podía haber hecho uso de su autoridad apostólica, decirle: Filemón, te mando a que perdones y que liberes a Onésimo. No, pero Pablo le recordó que no quería que sea por amor. No quería que su súplica fue por amor y no por obediencia. Pablo le recordó a Onésimo de su situación personal, a Filemón de su situación personal. Pablo ya era anciano, era una persona mayor, y además había sido encarcelado por la obra de Cristo. Es decir, es muy difícil negarle algo al apóstol Pablo, ya que él estaba ya pasado sus 60 años, estaba encarcelado, alistándose para el juicio, para el último juicio que iba a tener. Entonces Pablo le recuerda eso a Filemón y prepara el camino para que Filemón no le pueda decir que no. ¿Quién le iba a decir que no al apóstol Pablo? Ya que él le estaba pidiendo eso desde una situación tan delicada y tan sensible, ¿no? Y era una persona ya mayor y que estaba encarcelada y que había sufrido mucho por amor a Cristo. La tercera súplica tiene que ver con la conversión de Onésimo. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? En Filemón, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahora Onésimo no era solamente un esclavo, sino también era un hijo espiritual del apóstol Pablo, y era hermano de Cristo de Filemón. No quiere decir que el apóstol Pablo pedía un cambio de la posición legal de Onésimo. No quería que Filemón le diga: te libero y ya no sos más esclavo, o que le cancele la deuda por lo que le había robado. Sin embargo, significa que Onésimo tenía una nueva posición ante Dios y ante el pueblo de Dios, y Filemón tenía que tener en cuenta esto. La cuarta súplica era que Onésimo era valioso para el ministerio de Pablo en Roma. El nombre Onésimo significa provechoso o útil. Así que en el versículo 11 hay un juego de palabras. El versículo 11 dice: en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, hay un juego de palabras con el mismo nombre de Onésimo, que tiene como significado útil. Entonces Onésimo ahora ya es provechoso, es útil para el ministerio, y también se espera lo mismo de su amo Filemón. Ahora sí, Filemón significa afectuoso o amable. Es decir, se espera que Onésimo haga honor a su nombre y sea útil para el ministerio como lo estaba haciendo. Y de Filemón se espera que también haga honor a su nombre y sea amable y bondadoso para con Onésimo. Pablo amaba a Onésimo y deseaba tenerlo en Roma, deseaba tenerlo con él como uno de sus colaboradores, pero decidió mandarlo de vuelta a Filemón. ¿Por qué? Porque el servicio debe ser voluntario, impulsado por el amor,
que es lo mismo que Dios desea de sus hijos. Pablo no deseaba imponerle algo a Filemón, ni deseaba decirle a Filemón que podría haberlo hecho, me lo quedo a Onésimo porque me es útil para el ministerio. No, sino Pablo quería enviárselo de nuevo a Onésimo, a Filemón, para que Filemón decida qué es lo que iba a hacer, y que si lo mandaba de vuelta a Pablo o le era útil ahí, que lo decida y tome la decisión por amor, no por imposición del apóstol. Y finalmente la quinta súplica tiene que ver con la providencia de Dios. El versículo 15 y 16 que leímos dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Fíjense, como creyentes nosotros tenemos que confiar de que Dios está en control, incluso en las experiencias más difíciles de nuestra vida. Dios permitió que Onésimo fuera a Roma para que se conociera con Pablo y creyera. Onésimo se había ido para poder regresar. Todo esto fue plan de Dios, fue orquestado por Dios. Se había ido por un corto tiempo para que él y su amo pudieran vivir juntos para la eternidad. Salió siendo esclavo hacia Roma, pero regresaría a Colosas ya no como esclavo, sino por sobre todo como un hermano. Entonces, al repasar estas 5 súplicas que hace el apóstol Pablo, podemos entender cómo convenció a su amigo y discípulo Filemón para que recibiese a su esclavo infractor y lo perdonara. Pero eso no iba a ser fácil para Filemón. ¿Por qué? Porque si Filemón era muy tolerante con Onésimo, eso podía influir. Entonces los demás esclavos podían decir: ok, me hago cristiano y me hago pasar por último por cristiano, y así puedo hacer lo mismo que hizo Onésimo. Pero sin embargo, si por otro lado actuaba duramente con Onésimo, podía afectar su testimonio y la iglesia que reunía en su casa. Es aquí donde el apóstol Pablo, en los siguientes versículos, le ofrece una solución. Versículo 17 dice: así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo como a sí mismo. Imaginémonos y pongámonos en esta situación. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que el apóstol Pablo va a venir a quedarse en nuestra casa? ¿Cómo lo recibiríamos? Probablemente limpiaríamos la casa, haríamos arreglos, haríamos que todo esté muy bonito, que todo esté muy limpio y sea muy acogedor para recibir al apóstol Pablo. Ahora pensemos en alguien que nos ofendió, en alguien que nos hizo daño, en alguien que nos defraudó, alguien que nos lastimó, alguien que nos estafó. Ahora imaginémonos a nosotros recibiendo a esa persona como recibiríamos al apóstol Pablo. El perdón que Pablo sugiere a Filemón es una ilustración de lo que Cristo hizo por nosotros. Versículos 18 y 19 dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Aquí el apóstol Pablo le está ofreciendo la solución a Filemón. Le está diciendo: yo lo pagaré. Y aquí entendemos también cómo funciona el perdón de Dios con nosotros. Los hijos de Dios estamos tan identificados con Jesús, que cuando vamos a Dios, al Padre, Él nos recibe como si recibiera a su propio Hijo. Somos aceptos en el amado, dice Efesios 1:16. Y estamos vestidos de justicia, dice 2 Corintios 5:21. Nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos, pero Dios puede recibirnos cuando vamos a Él en Cristo. Pablo no sugirió que Filemón hiciera caso omiso de las faltas o del robo de su esclavo y que se olvidara de la deuda que tiene Onésimo. Más bien, Pablo se ofreció a pagar la deuda él mismo. Dice: ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Pero se necesita más que amor para resolver el problema. El amor debe pagar un precio. Y Dios nos salva
No solamente por su amor, sí motivado por su amor. Porque Dios dice que ama a todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo. Dios salva a los pecadores por su gracia. Y esa gracia es el amor que paga un precio. Dios en su santidad no podía pasar por alto la deuda que teníamos nosotros para con Él. Entonces, Él pagó el precio. Envió a su Hijo para que pague el precio por nosotros. Y así que cuando vayamos a Dios, Él nos puede ver y puede atribuir a nosotros los méritos de su Hijo. Eso es lo que los teólogos llaman imputación, la doctrina de la imputación. Imputar significa ponerlo a la cuenta. Cuando Jesucristo murió en la cruz, mis pecados fueron puestos a su cuenta y Él fue tratado de la manera de que yo debía ser tratado. Y cuando yo confié en Él como mi Señor, como mi Salvador, su justicia me fue atribuida, puesto a mi cuenta. Y ahora Dios me acepta a través de Jesucristo, a través del precio que pagó Jesucristo en la cruz. Jesús dijo a su Padre: Él ya no te debe, yo pagué todo por Él en la cruz. Recíbele como parte de nuestra familia. Tremendo el mensaje del Evangelio y poderoso. Es por gracia, motivado por el amor que nos tuvo Dios, y sucede cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se dirige a su padre para pedirle perdón, el padre no deseaba escuchar las disculpas del hijo. El padre corre inmediatamente a abrazarlo y hace fiesta por su retorno. Así sucede cuando aceptamos en fe a Cristo. Dios nos acepta con brazos abiertos como si fuéramos su propio hijo. Finalmente, lo último que vemos en esta carta, versículos 20 y 21, los últimos versículos que vamos a leer, vemos cómo el corazón de Pablo realmente ansiaba escuchar de esta reconciliación. Sí, hermano, tenga yo algo de provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo nos dice que su corazón iba a ser confortado a través del perdón y la reconciliación entre Filemón y Onésimo. Él confiaba de que Filemón iba a hacer aún más de lo que le pidió. Vemos el compromiso de Pablo, no solo con la predicación del Evangelio, porque él hizo muchos viajes misioneros y predicó y llevó el Evangelio a muchas partes. Pero no solamente eso era lo que le interesaba al apóstol Pablo, sino él daba mucha importancia al relacionamiento entre los hermanos de la iglesia. Él quería que exista restauración y perdón. Y esa restauración y perdón, nos dice, que es lo que iba a reconfortar su corazón. Esta carta es un llamado a nosotros hacia el perdón genuino. Y algunas cosas que quiero aclarar. Esto es una obligación para nosotros con los otros hermanos. Con los hermanos y con el cuerpo de Cristo. Pero también es recomendable practicarlas con todos. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con nuestros hermanos estamos obligados a restaurar y a reconciliarnos. Con las demás personas que no forman parte del cuerpo de la iglesia, estamos también llamados a estar en paz en la medida de lo posible. Sabemos de que no se va a poder totalmente, porque muchas personas nos van a rechazar solamente porque predicamos el Evangelio, porque somos cristianos. Pero en la medida de nuestras posibilidades debemos esforzarnos para estar en paz con todos. Por otro lado, no significa que si alguien me robó, yo lo voy a perdonar y le voy a dar la contraseña de mi banco. No, tampoco significa eso. Significa que en nuestro corazón tenemos que perdonar y probablemente tenemos que tomar algunos recaudos para con esa persona para que no vuelva a suceder lo mismo más adelante. Pero sí es un llamado a que no perdonemos como perdona el mundo.
Porque el perdón en el mundo es diferente. En el mundo podemos perdonar y dejamos pasar las cosas y las aceptamos y las soportamos. Aquí Pablo nos enseñó lo que significa el verdadero perdón. Significa reconciliación y restauración. Nos enseña a ser proactivos para perdonar. A veces queremos que la otra persona se acerque a nosotros y se arrodille para pedirnos perdón. Queremos hacerle difícil la tarea. O cuando nos piden perdón, ¿qué hacemos nosotros? Lo único que queremos hacer es recordarles de todo el daño que nos hizo y todo el mal que nos hizo antes. Ok, te voy a perdonar, pero déjame decirte todo lo que me hiciste pasar o todo lo que me hiciste sufrir. No es lo que enseña el apóstol Pablo. Cuando Dios nos perdona a nosotros, no dice te perdono, pero mira aquí te muestro todos los pecados que cometiste en tu vida. No es lo que hace. No es lo que hizo el padre con su hijo pródigo. También el apóstol Pablo nos enseña a que si alguien nos ofendió y probablemente ese alguien no se acerca a nosotros a pedirnos perdón, que seamos proactivos nosotros para ir y solucionar el tema. Como ofendidos somos responsables de dar ese paso para el perdón. Dice Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, es decir, el hermano pecó contra mí, me ofendió. Entonces, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces nos enseña a ser proactivos para nosotros, no esperar solamente que vengan a pedirnos perdón, sino buscarlo, acercarnos al hermano, reprenderlo y exhortarlo si es necesario, pero buscar la reconciliación y el perdón. Y si tu hermano tiene algo contra ti, si sabemos que hay una persona que tiene algo contra nosotros, Mateo 5, 23 y 24 nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No perdonemos como perdona el mundo. Perdonemos como nosotros fuimos perdonados por Dios. Iniciemos una cadena de perdón y restauración. Entre tantas cosas que hoy se hacen virales, en la situación en la que estamos, en una sociedad tan convulsionada y con tantos problemas, entre tantas cosas que se escuchan en las redes sociales y se ven, yo los invito a que hagamos viral el perdón entre cristianos, el efecto Filemón. Amén. Voy a hacer una oración para poder cerrar y para que en esta oración podamos pensar en alguien que nos hizo daño, que nos defraudó, que nos estafó, que nos lastimó y que podamos en nuestro corazón iniciar el perdón. Y no solamente comenzar en nuestro corazón con el perdón, sino también invitarlos a que podamos dar el paso, a que podamos dar el siguiente paso, a reconciliar esa relación, a restaurar las relaciones rotas dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque por sobre todo tú nos perdonaste, Señor, y nos perdonaste y no tuviste en cuenta todos nuestros pecados y todas nuestras fallas, las echaste al fondo del mar. Y cuando tú nos recibes en el cielo, no ves nuestras fallas y nuestros pecados, sino ves a Cristo, los méritos de Cristo, la santidad de Cristo imputada a nosotros. Gracias por esa obra que hiciste, gracias por ese perdón. Y así como tú nos perdonaste a nosotros, Señor, capacita nuestros corazones y prepara nuestros corazones para perdonar y para restaurar esas relaciones que están rotas con mi hermano, ese hermano que me hizo daño y que me defraudó y que no le quiero y no tengo ganas de hablarle. Prepara mi corazón para que yo pueda restaurar esas relaciones. Y si yo sé que alguien tiene algo en contra mío,
también, Señor, dame iniciativa para ir y buscarlo, ir a restaurar, para que seamos un cuerpo sano, para que seamos un cuerpo unido y para que vayamos todos juntos, caminemos hacia la perfección. Te entregamos, Señor, este tiempo y esta palabra y este mensaje para que pueda transformar nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando a través de las redes. Bendiciones para ustedes, para su familia y que tengan muy buena semana.